Hay personas que cuando hablan sobre Cuba, hablan desde afuera, desde los periódicos, desde los análisis académicos, desde la distancia cómoda de quien nunca tuvo que vivir dentro del sistema que describe. Y luego hay personas como el hombre que voy a presentarles hoy. Este hombre trabajó en el piso 9 del Departamento M de la inteligencia cubana, el departamento encargado específicamente de operar contra los Estados Unidos de América, contra la CIA, contra el FBI, contra las instituciones más poderosas del mundo libre. Estudió criptología, una de las carreras más sofisticadas y secretas que existían en Cuba, donde algunas asignaturas las daban los propios soviéticos. Trabajó en el robo de tecnología secreta de empresas privadas estadounidenses para pasarla a Irán, Rusia y Corea del Norte. Y desde adentro de ese sistema, desde adentro de esa maquinaria de espionaje y destrucción, tomó la decisión más valiente y más peligrosa de su vida. Decidió hacer lo correcto. Durante casi 3 años, antes de salir de Cuba, recopiló información y la entregó a las autoridades de los Estados Unidos por iniciativa propia. Nadie le dijo lo que tenía que hacer, nadie lo reclutó, nadie lo presionó. Simplemente descubrió la naturaleza criminal del régimen cubano desde adentro y apostó a hacer lo correcto a cualquier precio. Arriesgó su vida y ganó. Lleva 31 años en Estados Unidos, es ciudadano estadounidense y esta semana habló con una claridad y una especificidad que solo puede tener alguien que estuvo adentro, que conoce los archivos, que conoce los métodos, que conoce los nombres y lo que dijo sobre lo que Trump debería hacer con Cuba, sobre la red de espías que operó durante décadas en suelo estadounidense, sobre los planes de sabotaje dentro de Estados Unidos y sobre las organizaciones de izquierda que la dictadura usa como herramientas. Es lo más explosivo que he escuchado en mucho tiempo. Y esta semana, mientras este ex oficial hablaba, el nieto de Fidel Castro apareció en CNN diciéndole al mundo que en Cuba todo está difícil, pero que hay esperanza, que hay apertura posible, que se puede negociar. No se muevan de aquí, porque esa coincidencia no es una coincidencia. Y al final de este video van a entender exactamente por qué. En los próximos 20 minutos voy a revelarles exactamente quién es este hombre, qué hizo dentro de la inteligencia cubana, cómo ayudó a desmantelar la red de Ana Belén Montes, qué planes de sabotaje tiene Cuba preparados dentro de Estados Unidos y por qué este exoficial dice que Trump debería invadir Cuba sin perder más tiempo. Soy Darwin Santana. Empecemos por quién es este hombre, porque su historia es extraordinaria. Y para entender el peso de lo que dice, necesitan entender de dónde viene, qué hizo y qué arriesgó para hacer lo correcto. A ver, amigos, no soy influencer, no soy periodista, aunque respeto y admiro muchos influencers y periodistas. Simplemente soy un testigo de la realidad del régimen de Cuba. Un testigo. Eso es lo que dice que es, no un analista, no un académico, un testigo, alguien que estuvo adentro. Y luego dice algo que me parece absolutamente extraordinario. Dice, y cito textualmente: ¿Ok? Creo que muy pocas personas en Estados Unidos, ya sean inmigrantes o por supuesto nacidos aquí, han tenido la posibilidad de trabajar directamente en el departamento M1 dentro de la inteligencia cubana, específicamente en el piso 9. No creo que nadie haya entrado ahí. Incluso de las personas que han roto con el régimen, conozco muy pocos que hayan trabajado en el departamento M1, que era el encargado de trabajar contra Estados Unidos de América. Contra la CIA, contra el FBI, contra las instituciones de seguridad más poderosas del mundo. Y este hombre trabajó ahí, tuvo acceso a los archivos, conoció los métodos, conoció los agentes, conoció los planes y luego explica cómo llegó ahí. Dice que estudió matemáticas, que terminó con el primer expediente de su clase y que lo captaron porque en Cuba estudian los antecedentes de tu familia y todas esas cosas, que su familia siempre estuvo integrada al proceso y creyó en la revolución y que por supuesto lo cogieron como conejillo de India para todas estas cosas. Conejillo de India.
Eso es lo que dice que fue. El régimen lo identificó como un talento, estudió su familia, verificó su lealtad ideológica y lo reclutó para uno de los departamentos más secretos y más poderosos de la inteligencia cubana, porque así funciona el sistema. No reclutan a cualquiera, reclutan a los mejores, a los más inteligentes, a los que tienen las familias más leales. Y luego los forman, los entrenan, los convierten en instrumentos del régimen. Y aquí viene algo que me parece absolutamente fascinante sobre su formación. Dice que estudió criptología, una carrera que muy pocas personas estudiaron en Cuba y se graduaron, y explica qué hace la criptología específicamente. Eso dice que desarrolla claves para las comunicaciones secretas entre los gobiernos y los ejércitos en el mundo, que estudió una carrera bien sofisticada donde algunas asignaturas las daban los soviéticos. Los propios soviéticos enseñaban parte de su carrera. Entonces eso nos dice el nivel de sofisticación del programa de inteligencia cubano. No era un programa de tercera categoría. Era un programa que contaba con el respaldo directo de la KGB soviética, con instructores soviéticos, con tecnología soviética, con métodos soviéticos. Y luego describe su trabajo en el departamento primero, que robaba toda la información tecnológica de Estados Unidos. Primero que robaba toda la información tecnológica de Estados Unidos, ¿ok? Y la pasaba a regímenes como Irán, como Rusia, como Corea del Norte. Y después dice que esa tecnología robada nunca fue para uso de Cuba. Cuba nunca estuvo en posición de usarla, pero sí pudo negociarla y entregarla a los enemigos de Estados Unidos. Cuba como intermediario, Cuba como el puente entre el espionaje industrial en suelo estadounidense y los regímenes que son los enemigos más peligrosos de Washington, Irán, Rusia, Corea del Norte, todos recibiendo tecnología robada de empresas privadas estadounidenses gracias a la inteligencia cubana. Ya llevo 31 años en Estados Unidos, desde que pisé tierra americana y antes, porque estuve casi 3 años recopilando información y entregando información a las autoridades de Estados Unidos por iniciativa propia, al haber descubierto la naturaleza criminal, gangsteril del régimen cubano. Nadie me tuvo que decir lo que tenía que hacer, simplemente hice lo correcto. ¿Arriesgué mi vida? Sí. ¿En aras de qué? En aras de la libertad. Y aquí viene algo que me parece absolutamente extraordinario. Dice que hace 32 años creó una red dentro del servicio de inteligencia, reclutando oficiales de inteligencia y agentes para trabajar en contra del gobierno cubano. Una red de más de 20 personas, incluyendo oficiales activos del Ministerio del Interior, colaboradores de la inteligencia cubana, agentes extranjeros y civiles, todo desde adentro, todo bajo las narices del régimen. Y dice que eso es muestra de la desmoralización que ha existido siempre dentro de ese gobierno de fantoche, que el doble estándar, la hipocresía, la inmoralidad del sistema creaba las condiciones para que personas dentro del propio régimen estuvieran dispuestas a traicionarlo. Y ahora llegamos a algo que conecta directamente el testimonio de este exoficial con uno de los casos de espionaje más importantes de la historia de los Estados Unidos. El caso de Ana Belén Montes, la reina de Cuba, la espía que durante 16 años operó en el corazón de la inteligencia estadounidense sin ser detectada. El exoficial dice algo que me parece absolutamente explosivo. Ahí está Ana Belén Montes, ahí está Rocha, y ahí están toda esta gente que, gracias a Dios, de alguna manera yo personalmente contribuí al desmantelamiento de todo ese sistema de espionaje en Estados Unidos. ¿Ok? Y me siento muy orgulloso de eso. Que él personalmente contribuyó a desmantelar la red de espionaje cubana en Estados Unidos. Que la información que entregó desde adentro del Departamento M ayudó a identificar y capturar a agentes como Ana Belén Montes y Manuel Rocha. Y para entender la magnitud de lo que este hombre ayudó a desmantelar, necesitan entender quiénes eran Ana Belén Montes y Manuel Rocha. Porque estos no eran espías menores. Eran dos de los activos más valiosos que Cuba había logrado infiltrar en el gobierno estadounidense en toda su historia. Ana Belén Montes era analista senior de la Agencia de Inteligencia de Defensa, a la agencia que produce análisis de inteligencia para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
durante 16 años, desde 1985 hasta su arresto en 2001, pasó información clasificada al gobierno cubano. Información sobre operaciones militares estadounidenses, información sobre agentes de la CIA en Cuba, información que el fiscal general de Estados Unidos describió como de las infiltraciones más dañinas en la historia de la inteligencia estadounidense. Y el agente del FBI, Peter Lapp, que fue el hombre que puso las esposas a Ana Belén Montes, lo dijo perfectamente. Dijo que Cuba, a diferencia de China y Rusia, enfoca una gran parte de su inteligencia, agentes y servicio únicamente en obtener inteligencia de los Estados Unidos, que libra por libra es uno de los mejores servicios de inteligencia en el mundo y que incluso los compararía con la propia CIA en términos de penetrar la comunidad de inteligencia estadounidense. Libra por libra, uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Eso dijo el agente del FBI que capturó a Ana Belén Montes. No el mejor en términos de recursos, no el mejor en términos de tecnología, pero libra por libra, en términos de efectividad, de penetración, de resultados, uno de los mejores del mundo. Y Manuel Rocha era aún más extraordinario. Era el ex embajador de los Estados Unidos en Bolivia, un diplomático de carrera que ascendió hasta los más altos niveles del servicio exterior estadounidense y que durante más de 40 años, según las acusaciones, trabajó como agente cubano. 40 años, desde 1973 hasta su arresto en 2023. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó los presuntos crímenes de Rocha como una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Y el jefe de contrainteligencia de la CIA, James Olson, dijo algo que me parece absolutamente devastador. Dijo que los cubanos lo derrotaron, que los cubanos los poseían, que los vencieron y que esa es una de las razones por las que tiene un rencor personal contra el servicio de inteligencia cubano. Y aquí viene la conexión que nadie está haciendo con suficiente claridad. El exoficial que habla en el video dice que él personalmente contribuyó al desmantelamiento de ese sistema, que la información que entregó desde adentro del Departamento M, incluyendo los códigos de comunicación cifrada que usaba Cuba para comunicarse con sus agentes, ayudó a identificar y capturar a personas como Ana Belén Montes, y eso es exactamente lo que pasó. Ana Belén Montes cayó, Manuel Rocha cayó, y según el agente Peter Lapp, hay más que todavía no han caído, como Marta Rita Velázquez, la reclutadora de Ana Belén Montes, que escapó a Suecia y nunca fue capturada. Y aquí viene algo que me parece absolutamente revelador sobre la naturaleza del espionaje cubano. Van a estar dilatando todo, van a estar engañando como lo han hecho toda la vida. Van a estar creando aquí medidas activas. Medidas activas cuando buscan a los aliados de la prensa y del Congreso y toda esa gente que son enemigos de Estados Unidos. Y no son enemigos de Estados Unidos porque admiran a Cuba, es porque tienen un resentimiento hacia su propio país. Porque el exoficial no solo habla de espías individuales, habla de algo mucho más amplio, habla de organizaciones enteras que la dictadura cubana usa para hacer su trabajo sucio en Estados Unidos. Y menciona específicamente a organizaciones de izquierda que tienen muy buenas relaciones con la dictadura cubana. Y el artículo de Diario de Cuba que tenemos lo confirma con una especificidad extraordinaria. Dice que las organizaciones afines al castrismo de People's Forum y Code Pink, integrantes del convoy Nuestra América que partió de Cuba, estarían en el centro de una red internacional de organizaciones de izquierda financiada en gran medida por el empresario tecnológico estadounidense radicado en Shanghái y partidario del régimen chino Neville Roy Singham. Mientras ella organiza campañas y moviliza activistas, él financia y conecta organizaciones e impulsa medios afines. Y el exoficial lo explica perfectamente. Dice que todos esos zurdos izquierdistas que ves en La Habana, ellos saben que el sistema no funciona, pero predomina el resentimiento hacia la libertad, la envidia hacia la prosperidad de Estados Unidos, y es muy fácil reclutar personas resentidas. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene preocupado, la parte que cuando la escucho de boca de alguien que trabajó en el Departamento M, que tuvo acceso a los archivos, que conoció los planes desde adentro, me hace entender por qué este exoficial dice que Trump debería actuar sin perder más tiempo
El exoficial habla de los planes de guerra que existen en el gobierno cubano y lo que describe es aterrador. Porque creo que muy poca gente han trabajado en el piso 9 y han podido acceder al servicio de inteligencia cubano y trabajar en los buróes, accediendo a todo el expediente y la información que maneja Cuba respecto a Estados Unidos. El gobierno cubano es un enemigo acérrimo, a muerte. Entre los planes de guerra que existen en el gobierno cubano es dinamitar lugares civiles en los Estados Unidos, metros, torres eléctricas, todo estaba concebido, toda la vida ha sido así, ¿ok? El gobierno cubano no es enemigo solamente de Cuba, es un enemigo declarado de Estados Unidos. Que estos planes no son nuevos, no son una respuesta a la preventa, a la presión actual de Trump. Son planes que existen desde hace décadas. Planes que el régimen cubano ha mantenido actualizados y listos para ejecutar. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo el testimonio de este exoficial, la parte que da título a este video, el consejo directo que le da a Trump sobre lo que debería hacer con Cuba. Pero antes de escuchar ese consejo, necesito mostrarles algo que ocurrió esta semana. Algo que cuando lo vi, inmediatamente pensé en todo lo que este exoficial acababa de explicar. El nieto de Fidel Castro apareció en CNN, Sandro Castro. Su abuelo Fidel Castro, ¿qué diría que tiene un nieto que es más capitalista que comunista? Mi abuelo, a ver, él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente, pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. Todos los capitalistas tuvieron que irse. De todas formas, hay muchas personas en Cuba que piensan capitalistamente y hay muchas personas que quieren que en Cuba haya un capitalismo con una soberanía. Nieto de Fidel, influencer, empresario de club nocturno en La Habana, le dio una entrevista a CNN en su apartamento en La Habana. Y el apartamento estaba iluminado por un generador, porque el barrio estaba en apagón. Como su nevera está casi vacía, salvo la cerveza cubana que siempre bebe. Señaló que el electrodoméstico es de una marca extranjera que la mayoría de los cubanos nunca podría aspirar a pagar. Su famoso apellido, Sandro Castro, quiere que la gente sepa, no viene con ningún trato especial en una Cuba a borde del colapso económico. Hay que luchar como decimos todos los cubanos. Es duro, duro. Hasta para un Castro es duro tener un negocio. Durísimo, porque sufres con miles de dificultades. Lo mismo un día no puedo ver luz, no puedo ver agua, no puede llegar una mercancía, es duro. Tener el apellido Castro tiene que ser una gran ayuda acá, ¿no? Mi apellido es mi apellido, yo orgulloso de mi apellido, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted me está diciendo en ese preámbulo. Ciudadano más, mientras vive en el único apartamento del barrio con luz. ¿El presidente Díaz-Canel está haciendo un buen trabajo? No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí no está haciendo un buen trabajo. Porque hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad. Ahora pausemos un momento, porque quiero que conecten lo que acaban de ver con lo que el ex oficial del Departamento M ya les explicó. ¿Recuerdan cuando habló de las medidas activas? Eso, exactamente eso es lo que están viendo. Cuando un régimen está bajo presión máxima, cuando Trump tiene los barcos posicionados, cuando el mundo entero está mirando a Cuba, ¿qué hace la dictadura? Manda al nieto de Fidel a CNN. No para hacer concesiones reales, no para negociar de verdad, para construir una narrativa, para humanizar al régimen, para decirle al mundo que en Cuba hay personas razonables, personas que critican al gobierno, personas que quieren el capitalismo. Y fíjense en el detalle más revelador de toda la entrevista. Sandro Castro dice que apoya los llamados de Trump a abrir la economía, pero no las amenaza. ¿Lo ven? El mensaje es perfectamente construido. Negocia con nosotros, habla con nosotros, no nos invadas. Y CNN lo presenta como una señal de esperanza, como evidencia de que en Cuba hay una apertura posible, como una puerta abierta al diálogo. Eso es exactamente lo que el ex oficial describió como una trampa. No es una señal de apertura, es la apertura de una trampa. El régimen usa a Sandro Castro exactamente como usó a sus espías dentro del gobierno estadounidense durante décadas, no para hacer el bien,
para ganar tiempo. Y ahora sí, escuchen lo que dice este ex oficial sobre las negociaciones, porque después de ver a Sandro Castro sonreírle a CNN desde un apartamento iluminado por generador, mientras el barrio entero está en la oscuridad, estas palabras tienen un peso diferente. La solución para Cuba no es negociar absolutamente nada. Están ganando tiempo. Están tratando de ganar tiempo. La solución para Cuba es el derrocamiento del régimen. Es que el gobierno de Estados Unidos, ahora gracias a Dios en manos de Donald Trump, tome la decisión de ir y derrocar, destruir de cualquier manera al régimen cubano. No pierdan tiempo en negociaciones, en habladuría. No pierdan tiempo. Eso dijo. No negocien, no hablen, no esperen. Vayan y derriben el régimen, porque cada día que pasa es un día que la dictadura usa para prepararse, para fortalecer sus defensas, para mover sus recursos, para ganar tiempo. Y explica por qué las negociaciones son una trampa. Dice que van a estar dilatando todo, van a estar engañando como lo han hecho toda la vida, que van a estar creando medidas activas para crear ruido, para dividir la opinión pública, para hacer que la intervención sea más difícil políticamente. Y aquí viene algo que me parece absolutamente definitivo para entender la urgencia del consejo de este exoficial. Dice que el régimen cubano es un régimen narcoterrorista que le ha dado las pruebas, le ha dado la evidencia del daño que han hecho durante años a los Estados Unidos, del peligro que representan para la seguridad nacional, y que quizás ningún presidente tomó en serio esa información hasta ahora. Ningún presidente tomó en serio. Eso dijo, que desde el gobierno de Clinton ha estado diciéndole a todas las entidades del gobierno, a todas las agencias especiales con las que se ha entrevistado, que Cuba es un enemigo acérrimo de la libertad y de Estados Unidos, que el régimen cubano es un régimen narcoterrorista. ¿Sabe qué información hay ahí que podría ser crucial para cualquier operación futura? Y está ofreciendo esa información a la administración Trump, y aquí viene la conexión que lo explica todo, porque este exoficial no es el único que tiene esa información. Hay una red de personas que trabajaron dentro del sistema cubano y que están dispuestas a cooperar, que conocen los archivos, que conocen los métodos, que conocen los agentes que todavía están activos, que conocen los planes de sabotaje, que conocen los códigos de comunicación, y esa red, esa información podría ser exactamente lo que Washington necesita para ejecutar una operación en Cuba con la misma precisión y la misma efectividad con la que ejecutó la operación en Venezuela. Sin sorpresa, sin resistencia inesperada, con el mapa completo de lo que hay adentro. Y el exoficial lo dice perfectamente cuando habla de la desmoralización dentro del sistema. La desmoralización dentro del régimen cubano no es nueva, no es producto de la crisis actual, es estructural, es parte del sistema. Ahora que el régimen está en su momento más débil, ahora que no tiene petróleo, que no tiene electricidad, que no tiene dinero, que tiene al pueblo en las calles. Y aquí está el mensaje final que quiero dejarles, el más importante de todo lo que he dicho hoy. Este exoficial lleva 31 años diciéndole a Washington lo mismo, desde el gobierno de Clinton, a todas las agencias, a todos los funcionarios, que Cuba es un enemigo acérrimo, que el régimen es narcoterrorista, que tiene planes de sabotaje dentro de Estados Unidos, que tiene agentes infiltrados en el gobierno, que no se puede negociar con ellos porque van a engañar. Y mientras Washington miraba hacia otro lado, Cuba seguía operando, seguía robando tecnología, seguía reclutando agentes, seguía preparando sus planes de sabotaje, seguía infiltrando organizaciones de izquierda, seguía haciendo exactamente lo que este exoficial les advertía que estaba haciendo. Pero ahora hay un presidente que dice que se ocupará de Cuba, que tiene los barcos posicionados, que tiene el mapa de las defensas aéreas, que tiene el caso criminal preparado contra Raúl Castro y que tiene a un exoficial de inteligencia cubano ofreciéndole llevar a sus agentes directamente a los archivos del Servicio de Inteligencia
La pregunta no es si Trump va a actuar. La pregunta es ¿cuándo? Por eso les pido que compartan este video, que lo manden a su familia, que lo discutan en sus comunidades, que lo usen para que el mundo entienda que Cuba no es solo una dictadura que oprime a su pueblo. Y cuando la imagen final sea visible, ustedes serán los primeros en verla.